Viejo Gao. El restaurante de tu hijo. Un grupo de extranjeros vino a causar problemas. Vuelve rápido y echa un vistazo. Parque Copia. Pelea, corre rápido. Corre rápido, pelea. Pelea, corre rápido. Goju. Alto. ¿Qué estás haciendo? Chavisala. Todavía puedes comer en una posilga. Son todos ustedes, gente de Daxia, cerdos. ¿De dónde salieron estos extranjeros? ¿Cómo te atreves a causar problemas en nuestro restaurante? Restaurante. En mi país. Nunca llamaríamos. Un lugar con mesas llenas de basura. Un restaurante. Tú. ¿Quién eres exactamente? Maestro Dauge. Dauge. Presidente de la Alianza Culinaria Internacional. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a faltar el respeto a esto? Maestro Dauge. Eres ese, cuyas habilidades culinarias han alcanzado la perfección, a solo un paso de ser el dios de la cocina, el famoso chef de los Estados Unidos. ¿Conoces mi nombre? Tú, chico, tienes algo de conocimiento. Maestro Dauge, como un famoso chef de los Estados Unidos, ¿por qué le causarías problemas a un pequeño restaurante como el nuestro? Restaurantes como el tuyo, que no pueden hacer comida deliciosa, simplemente no tienen razón de existir. Antes de que viniera, desafiar restaurantes grandes y pequeños en Daxia. 99 restaurantes. Sin una sola derrota. Todos ustedes son el 100º. Estás aquí para desafiar al restaurante. Desafiar. Si no te atreves a aceptar el desafío, simplemente ríndete directamente. Cierra tus puertas. Esa tampoco es una mala opción. De todos modos, ustedes, cerdos de Daxia, son todos un montón de cobardes sin agallas. Esto es ir demasiado lejos. ¿De verdad crees que no hay nadie en Daxia? De acuerdo, competiré contigo. Gerente Go, no podemos competir. Incluso los restaurantes de 5 estrellas perdieron. Que un lugar pequeño como el nuestro compita con ellos es simplemente pedir humillación. Pero, Hijo, no tengas miedo. Compite con ellos. no. Papá, ¿qué haces aquí? Xiaoyun, no te preocupes. Con papá aquí hoy, dejaré que este grupo de extranjeros arrogantes vea la fuerza de nuestra Daxia. Papá, ¿de qué estás hablando? Eres solo un dueño de un puesto de arroz frito. ¿Qué fuerza tienes? No, Pensé que habías invitado a algún experto sin igual. Resulta que es un cocinero callejero que vende arroz frito. ¿qué tiene de malo el arroz frito? Puedo hacer comida deliciosa incluso con arroz frito. Hijo, hoy te mostraré mi habilidad. Para que sepas que en aquel entonces yo... Está bien, papá. No me importa dónde estabas en ese entonces. Montando un puesto de venta de arroz frito. No tengo ningún interés. Considera lo que te lo ruego. No te avergüences aquí, ¿de acuerdo? Realmente no quieres admitir la derrota, ¿verdad? Absolutamente no. Después de todo, tu papá es un dios de la cocina. Tú, como hijo, no puedes perder nuestra columna vertebral de la gente de Daxia. De acuerdo. Eres el dios de la cocina. Abriste un puesto de arroz frito del dios de la cocina al borde de la carretera. ¿De verdad te crees el dios de la cocina? Realmente soy el dios de la cocina. Todos. Aunque mi papá dice tonterías. Pero una cosa que dijo es cierta. Nosotros, la gente de Daxia, no podemos perder nuestra dignidad. Compitamos entonces. ¿Quién le teme a quién? Dime. ¿En qué quieres competir? Competición de cocina. Naturalmente, el sabor determina al ganador. Para este fin, invité específicamente de la escena internacional, jueces profesionales de primer nivel. Ella es... señorita Lucy. Lucy. Lucy.
Todos. La señorita Lucy fue la anterior, jueza principal de la competición, chef Dios. Su gusto. Creo que todos los presentes no lo cuestionarán, ¿verdad? Realmente es ella, conocida como la lengua de Dios, apareciendo continuamente en varias portadas de revistas de comida, la crítica Lucy. Cuando se trata de la degustación de comida, quizás solo nuestro presidente Chu de la Asociación Culinaria puede competir con ella. Ese enredo del pasado finalmente ha llamado a la puerta. Para esta competición, designaré 5 ingredientes. Como tema, son libres de cocinar. Quien gane 3 rondas primero, gana. Si pierdes, cierra tus puertas y clausura. Entrega el restaurante. Si pierdo, nunca más pisaré una cocina en esta vida. Tengan la seguridad. Yo, siendo la lengua de Dios, definitivamente haré el juicio más imparcial. Date prisa y empieza. Ustedes, un montón de fracasados, han desperdiciado demasiado de mi tiempo. Prepara los ingredientes. No dejes que estos extranjeros nos menosprecien. Chao Yi-hun. Notifica a Chao Kai. Prepara los ingredientes. Vamos con este grupo de cerdos de Daxia a divertirnos un poco. Sí. La espalda de esa persona. ¿Por qué es tan familiar? Maestro Dauge. ¿Sabes quién es esa persona? Es solo un cocinero apestoso que vende arroz frito. ¿Qué? Señorita Lucy. ¿Lo conoces? Vendedor de arroz frito callejero. Podría ser que me equivoque. Chao Kai. Sí. Soy el inmortal culinario de la nación Guo. Chao y Sanlan. Todos ustedes, ¿quién vendrá y competirá conmigo? Maestro Yan. Cangrejo Rey, eres el mejor en esto. Este partido. Cuento contigo. Descanse tranquilo, señor Dou. Las patas de cangrejo con mantequilla de ajo siempre han sido nuestro plato estrella. Si realmente estamos compitiendo, puede que no perdamos. Vea por ello. Cangrejo real del Ártico. ¿Por qué no se mueve todavía? Espera. Está esperando el mejor momento. Parece que el experto culinario más fuerte de la nación Hua es bastante capaz. Analizando tan seriamente. Actuando como si tú, un simple cocinero de arroz frito, pudieras entender. Está bien si actúas así delante de los demás, porque actúas así delante de tu propio hijo. El momento ha llegado. Estas habilidades con el cuchillo son realmente exquisitas, pero no es esto solo el más ordinario. Patas de cangrejo horneadas con sal. Método. No ha alcanzado el nivel de complejidad del maestro Yan. Parece que esta primera ronda la hemos perdido. El plato ni siquiera está terminado todavía. ¿Por qué dices cosas tan desalentadoras? ¿Qué te hace estar tan seguro del resultado? Método tradicional de cangrejo al vapor. Para realzar el sabor de los ingredientes. Usará fuego alto, lo cocerá rápidamente al vapor. Luego usará salsa, para añadir dulzura y humedad. Pero en última instancia, hace que la carne de cangrejo pierda parte de su frescura y vitalidad. Cae en el nivel inferior. Papá, cuando normalmente cocinas arroz frito, ¿alguna vez has visto estos ingredientes de alta gama? El maestro Yan aquí en nuestro restaurante es muy popular. Un maestro en la cocina de cangrejo. Ha cocinado al vapor más cangrejos de los que tú has comido arroz. ¿Cómo te atreves a comentar sobre él? Yo. No es solo cangrejo real del Ártico. Déjame decirte esta cosa. En aquel entonces, tu papá, yo... Está bien, está bien.
El plato saldrá pronto. Si quieres presumir, volveré contigo y podrás presumir tranquilamente. ¿De acuerdo? Patas de cangrejo con salsa de ajo. Patas de cangrejo al vapor con sal. Este sabor. Verdaderamente digno de ser llamado un inmortal culinario. Un pequeño trozo de carne de cangrejo. En realidad contiene un océano. ¿Qué clase de basura es esta? Ni siquiera puede comer un bocado. Es tan malo lo que hizo el maestro Jan. Ella es, después de todo, mundialmente conocida como la lengua de Dios. Sus estándares, naturalmente, serán un poco más altos. ¿Por qué? ¿Qué hice exactamente mal? Método tradicional de cangrejo al vapor. Para resaltar el sabor de los ingredientes. Método tradicional de cangrejo al vapor. Para realzar el sabor de los ingredientes. Usa fuego alto para cocinar al vapor rápidamente. Luego añade salsa para compensar la dulzura y la humedad. Luego añade salsa para compensar la dulzura y la humedad. Exactamente lo que dijo papá. Ahora le crees a tu papá. Ciertamente hace que la carne de cangrejo pierda algo de su frescura y vitalidad. Cae en el nivel inferior. Un plato como este solo es lo suficientemente bueno para la gente común. Servírmelo para probarlo. Estás tratando de ensuciar mi lengua. ¿Yo? Está bien. Aunque el plato que hice tuviera defectos. Pero sigo sin creer que este plato suyo, patas de cangrejo sin siquiera rociar salsa, que tan delicioso podría estar. Debes estar mintiendo. Está tan delicioso. Como es tan fresco. ¿Por qué? El cuchillo. El cuchillo. Antes de cortar el cangrejo, primero enfrió el cuchillo con hielo. Usó el momento en que la hoja alcanzó el frío extremo para empezar a cortar el cangrejo. De esta manera, preservó la frescura de la carne de cangrejo, incluso después de ser horneado a la sal, ¿sabe? No diferente de fresco. Así que así es. Espera, eso no está bien. Papá, ¿cómo sabías todo esto? Si ni siquiera supiera esto, podría seguir siendo llamado un dios de la cocina. Aquí va de nuevo. Papá, ¿cuándo cambiarás ese hábito tuyo de presumir? Y esa especie de sensación de estar en el océano. ¿Cómo se logró eso exactamente? La sal. Lo que usé fue sal marina. En realidad existe un método así. Maestro, le ruego, déjeme probar un bocado más. Maestro Jan, Maestro Jan, Maestro Jan. ¿Cómo está? Rápido, envíalo al hospital. Rápido, rápido. ¿Con qué derecho golpeas a la gente? Solo porque trajo un plato de basura. Y todavía quiere competir con nosotros. Ustedes, Daxia. Presumiendo que su cocina es vasta y profunda. Pero al final, como un perro. Moviendo la cola y pidiendo comida de nosotros. Ustedes son asquerosos. Tú. De acuerdo, el ganador está decidido. La primera ronda es para la Alianza Culinaria Internacional. Ingrediente de la segunda ronda. Jamón ibérico. Las mismas reglas. Comiencen cuando estén listos. ¿Quién competirá conmigo en esta ronda? ¿Yo? Me niego a creerlo. Que no puedo con estos extranjeros.
Nosotros, los Daxia, debemos usar nuestros propios cuchillos Daxia. Baguette de mantequilla de ajo. El tema elegido por la señorita Lucy era el jamón. ¿Cómo sacaste un plato de huevos? Incluso puedes equivocarte de tema. Veo que tu inmortal culinario no es nada especial después de todo. Jamón magro en lonchas, infusionado con sopa cocinada a fuego lento de 8 tipos de manjares de montaña. En el momento en que la sopa fresca se cocina a fuego lento, sellada dentro del huevo, permitiendo que el calor residual se integre en el huevo, el líquido de huevo restante, solo entonces este plato puede ser perfeccionado. Señorita Lucy, por favor, pruebe. El líquido de huevo completamente activado. Los sabores del jamón y las delicias de montaña. Como dice el dicho, hay sopa dentro del huevo. Y huevo dentro de la sopa. Realmente hace que la sangre hierva. Baguette frita con mantequilla de ajo, acompañada de hojas de sésamo y jamón. Un método occidente verdaderamente auténtico. Creo que sin duda satisfará su paladar. De hecho, es un método auténtico. Es una lástima que pensaras que eras listo. Y elegiste la carne de cadera, que tiene el sabor más fuerte, haciendo que el aroma de la carne chocara con el aroma del ajo. Preparar este plato. Basura. Ni siquiera puedes hacer que de un bocado. Basura. El plato que hice es basura. ¿Cómo puede ser esto? No solo eres basura. Tu mundo culinario Daxia es todo basura. Esta ronda también es una victoria para la Alianza Culinaria Internacional. El ingrediente para la siguiente ronda: paloma nieve de Tianshan. Ya has perdido 2 rondas seguidas. Esta tercera ronda decisiva. Todavía hay necesidad de competir. Si me preguntas a mí, arrodíllate y admite la derrota ahora. Y admite que la cocina de Daxia es toda basura. Para no perder nuestro tiempo. El partido aún no ha terminado. No celebres tan pronto. De acuerdo, entonces para la próxima ronda. ¿Qué pedazo de basura va a salir a competir con nosotros? Competiré contigo yo mismo. Chayon. No eres su rival. Esta ronda. Deja que papá lo haga. Papá, ¿qué hora es? Todavía estás perdiendo el tiempo aquí. No soy su rival. ¿Y tú, que eres un maestro del arroz frito? No, ¿de qué estás hablando? Déjame decirte. Con sus habilidades de aficionado. Tu papá aquí puede ganarles fácilmente con solo mostrar un poco. Confía en papá. Normalmente te dejo ser tan caprichoso como quieras. Pero este partido concierne la supervivencia del restaurante. No puedo dejarte perder el tiempo. Guardias, llévenselo. Antes de que termine el partido, no tienes permitido avanzar. Oye, Chaeyun. ¿Qué estás haciendo? Si papá no sube, este restaurante realmente desaparecerá. Comiencen. Te atrapé, ¿verdad? Déjame ver. Sé bueno, Chaeyun. En el futuro, sé un dios de la cocina como papá.
Y trae gloria al país, de acuerdo. Papá. No esperaba que empezaras a presumir. Tan pronto. Pero ya que te prometí que me convertiría en un dios chef, absolutamente no romperé mi palabra. Tu hijo usará estas manos para probarte que puedo proteger mi propio restaurante y alcanzar la cima del camino culinario. Suéltame. Chaoyun. ¿Estás bien? Chaui Sanlan. Eres demasiado despreciable. Denuncio. Hizo trampa. Informe inválido. No vi ningún comportamiento de trampa. Un chef que ni siquiera puede sostener un cuchillo con firmeza. ¿Qué derecho tiene a hablar de convertirse en un dios chef? Acepté la petición del maestro Dauge para probar la cocina de Daxia. La razón fue solo para poder probar de nuevo los platos de aquel misterioso dios chef de entonces. Ahora parece. Los chefs aquí son todos inútiles. Ese dios chef no está en Daxia en absoluto. Me iré de aquí cuando termine la competición para buscar en el siguiente país. Si no puedes continuar, simplemente ríndete rápido. No me hagas perder el tiempo. Espera. Todavía puedo competir. Daxia aún no ha perdido. Llévense a mi papá. Chaoyun. Chaoyun, suéltame. Déjame ir a ayudar. Suéltame. Que estés aquí solo afectará mi rendimiento. Alguien que ni siquiera puede sostener un cuchillo con firmeza. ¿Qué fuerza puede mostrar? Entrega el restaurante obedientemente. Chaoyun, déjame subir. Tengo miedo. Enterraré personalmente mi propio restaurante, entregándolo a las garras del diablo de los extranjeros. No, no lo harás. No, no lo harás. Chaoyun. 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 ¿Qué te parece? Papá. Todo esto ha terminado. No te preocupes. Con papá aquí, este partido está lejos de terminar. Aún es temprano. Lleva a Chaoyun abajo. Japoneses. Tu oponente ha cambiado a mí. Eres tú. Es realmente la persona que busco. Un chef salvaje es solo un chef salvaje.
cocinando un plato. Casi volcó la estufa. El dios chef de entonces usó solo un plato para someter a todos los oponentes. ¿Cómo podrían dar con estas tonterías? Como era de esperar, solo se parece a él. Estaba pensando demasiado. Papá, ¿qué estás buscando? Un partido tan importante. Puede ser serio. Deja de perder el tiempo. Casi lo olvido. Este es un restaurante occidente. No tienen esa cosa. Tú. Ve a mi puesto de arroz frito. Consigue el paquete que escondí dentro del armario, en lo más profundo. Tráemelo. Olvídalo, solo escucharé a mi papá. Quizás realmente haya algún ingrediente de alta calidad. Date prisa. Papá, la paloma de nieve de la montaña celestial es un ingrediente de primer nivel. Es diferente de los ingredientes para tus salteados ordinarios. Si no lo abres y lo cocinas, no absorberá el sabor en absoluto. ¿No es esto simplemente un desperdicio de un ingrediente de primer nivel? El jabalí de Daxia. En verdad no puede comer alimento fino. La comida también se divide en alta y baja, noble y humilde. No es suficiente con que sepa bien. Venir aquí. Hijo, observa con atención. Papá solo te enseñará esto una vez. Realmente existe este tipo de método de cocción, haciendo un espectáculo, haciéndolo todo llamativo. No es solo una barbacoa ordinaria. La exquisitez de la paloma de las nieves reside en su calidad de carne húmeda y sedosa. Pero tuviste una idea descabellada de asarlo entero, haciendo imposible que el sabor penetre, arruinando su calidad de carne, convirtiéndolo en un plato de basura. Paloma nieve de Tianzan. ¡Qué brochetas de carne tan fragantes! Ni siquiera necesitas comerlas para saber que están deliciosas. Papá, no estarás pensando en usar esta paloma entera para competir con ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa? Este plato. Todavía le falta un ingrediente importante. La persona que trae el ingrediente ya debería haber vuelto, ¿verdad? ¿Qué ingrediente hiciste que alguien consiguiera? ¿Qué nivel de ingrediente podría ser? Que pueda ser un acompañamiento para la paloma de nieve de Tianzan. El ingrediente. He traído el ingrediente. Justo a tiempo. Barro. Este es el ingrediente de alto nivel que estabas esperando. Exacto. Este es el ingrediente que es el más importante en este plato. Paloma nieve de Tianzan asada en barro. No está mal. Este es el sabor. Papá. Con tanta gente mirando, ¿no te da vergüenza? ¿De qué hay que avergonzarse? Aprende bien de mí. Hijo tonto. El tonto eres tú. ¿A quién llamas tonto? Tomaste una paloma de nieve que vale 100,000 yuanes por yin y la convertiste en un pollo del mendigo que cuesta 10 yuanes cada uno. Y me dices a mí que soy tonto. ¿Se acabó? Mi tienda está realmente acabada esta vez. Oye. Mira.
poniéndote ansioso de nuevo. Todavía no está claro quién ganará o perderá. De acuerdo. Traigan los 2 platos. El rico aroma de la carne. Asalta constantemente las papilas gustativas, como si transportara a uno 10.000 metros hacia el cielo, elevándose con el viento. Combinado con el picante de la mostaza, la carne de paloma estallando en la boca. Es a la vez potente y dominante. Este plato, mediante la parrilla a fuego abierto, acompañado de mostaza de primera calidad, realza aún más el impacto de la paloma. De lo contrario, como podría impresionar, la lengua divina de la señorita Lucy. Maestro Chowie se esforzó mucho para conquistar mi paladar. ¿Qué quieres hacer? No vengas aquí. Quítate del camino. ¿Cómo te atreves? Comámoslo primero antes de hablar. ¿Qué estás haciendo? Ella es una jueza de clase mundial. ¿Se acabó? Nuestra tienda está completamente acabada en el mundo culinario. Perdimos completamente nuestra posición, chef. ¿Qué tal está? Está delicioso. ¿Cómo puede ser tan delicioso? ¿Cómo lo hiciste? Es la cuchara ranurada. Los agujeros de la cuchara ranurada separan las llamas, equivalente a docenas de estufas en miniatura, mientras se asa la carne de paloma. También puede darle a la carne asada una sensación de capas inigualable. Es verdaderamente irresistible. Chef. Mira rápido. La jueza está comiendo con bastante apetito. ¿Cómo es posible? Solo una simple paloma del mendigo. En realidad lo está comiendo con tanto gusto. Como gourmet. Delante de tanta gente. Ser conquistado por comida de tan bajo nivel es simplemente demasiado vergonzoso. Maldita sea. No puedo parar. Absolutamente no puedo parar. En realidad se comió todo el plato. Mi papá, que solo fríe comidas en caja al borde de la carretera, en realidad puede hacer comida que conquista la lengua de Dios. Esta aura. Esto es la espada divina reconociendo a su maestro. Vieja hoja. ¿Cuánto tiempo sin verte? La hoja asesina del dios Shep. Realmente es la hoja asesina del dios Shep. Eres realmente el dios Shep. ¿Qué pasa? Ahora estás dispuesto a creer. Parece que, a los ojos de la señorita Lucy, él es el verdadero dios chef. Yo. Tú eres el de aquel entonces, el dios chef enmascarado que desapareció misteriosamente. No estabas presumiendo. Realmente eres el dios chef. Cuando te ha mentido, papá. Presidente Chu, te molesté para que entregaras el cuchillo personalmente. Escuché que en Wowo, alguien estaba causando problemas a tu hijo, pensando que podrías necesitar este cuchillo. Lo traje de inmediato. ¿Qué tal? No llegué tarde, ¿verdad? No es tarde. Llegaste justo a tiempo. Después de tantos años friendo arroz, tus habilidades con el cuchillo no han retrocedido en absoluto. ¿Es esta la hoja asesina del dios chef? Ni siquiera una amoladora pudo cortarlo ni medio milímetro. Sin embargo, en sus manos, es como una manzana común.
Manzanas acarameladas. Este plato es una especialidad de nuestra Daxia. Manzanas confitadas. Antes de comer. Recuerda mojarlo en agua simple para endurecer los hilos de azúcar. Las manzanas pueden prepararse The así. film was translated and narrated by M Media. La cáscara dulce y húmeda, combinada con la fruta agridulce. La combinación de dureza y crujido hace que uno no pueda parar. El regusto es interminable. Chef principal, mire, la lengua divina está a punto de terminar nuestros platos. ¿No ves quién es? Ese es mi papá, el dios chef. Conquistar una simple lengua de Dios no es pan comido. Admito que los platos que hiciste siguen siendo deliciosos. El sabor no ha disminuido desde entonces, pero precisamente por esto, tu disposición a caer en la depravación, desperdiciando tus habilidades culinarias, el acto de montar un puesto callejero, me enfurece aún más. Poner un puesto callejero permite que más gente coma comida deliciosa. ¿No es eso también bastante bueno? Si no hubiera vuelto a poner un puesto, quizás hay. No habrías probado unas tan deliciosas. Manzanas confitadas. ¿Por qué? Acordamos en aquel entonces, crecer individualmente en el camino de la cocina, porque te convertiste en esta apariencia fantasmal. ¿Sabes a qué renunciaste realmente? Deberías haber estado bajo este foco, convirtiéndote en el dios de las habilidades culinarias adorado por el mundo, en lugar de estar en una esquina de la calle. Un maestro de arroz frito cualquiera. Cada uno tiene sus propias aspiraciones. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Es algo que elegí yo mismo. De hecho, he perdido mucho a lo largo de los años, pero al mismo tiempo he ganado aún más. La competición aún no ha terminado, señorita Lucy. Por favor, continúa probando. Curry de manzana de Choukai. Aunque delicioso, comparado con las manzanas confitadas, aún le faltan algunas capas. Cuarta ronda. Helado Daxia gana. Le pasa algo a esta persona. Definitivamente es un poco. Perdió el partido y sigue tan feliz. ¿Qué sabes tú, chico? Yo, Daohe, he estado aprendiendo artes culinarias desde la infancia. En el camino, me convertí en el presidente de cocina internacional. Un pie mío ya ha pisado el reino del dios chef. Esta vez viajé por Daxia, trayendo gente para desafiar restaurantes y competir en habilidades. Es precisamente para dar este paso final, para probar el Da y convertirme en un dios. Y tú ganaste 2 rondas consecutivas contra ellos. De hecho, tienes algo de habilidad. Pero a mis ojos, tú eres solo un don nadie que ha estado salteando comidas en caja por más de 10 años. Estos 2 platos deberían ser tu límite. Todos. En esta ronda final, yo mismo daré un paso al frente. Sacaré toda mi fuerza, usando lo que mejor se me da. Gastronomía molecular. Para derrotarte y convertirme en el nuevo dios chef observado por todos. Señorita Lucy, puede anunciar los ingredientes para la siguiente ronda. Señorita Lucy, ¿qué significa esto? Antes de especificar los ingredientes, ya lo había considerado cuidadosamente. Si este encuentro llegara a la quinta ronda, indicaría que la habilidad culinaria del oponente no está por debajo de la del maestro Daohe. Frente a un maestro así, especificar ingredientes ya no tiene ningún significado. Por lo tanto, he decidido. Y en el tercer minuto ese, debes elegir cualquier alimento y preparar un plato. Para ser juzgado por mí. Para determinar al ganador. Es así de simple. Añadiendo un punto más. Dado que el maestro Daohe compite fuera de casa. Por el bien de la equidad. El maestro Daohe puede instruir a la otra parte. ¿Qué eres tú? Para prohibir el uso de un ingrediente. ¿Qué clase de justicia es esta? Entonces, si nos prohíbe usar sal, se supone que sigamos cocinando. Las reglas son las reglas. Si no estás convencido, simplemente ríndete directamente. Tú. The film was Está bien, translated Chaeyoung. and No importa narrated lo que by falte. M Media. Todavía podemos ganar.
De acuerdo. Dime, ¿qué quieres prohibir? Con los ingredientes originalmente especificados, todavía tenías una ligera posibilidad de ganar, pero sí se añade esta regla. Mientras prohíba ese ingrediente, estás destinado a perder. Quieren prohibir el uso de aceite. Ustedes los estadounidenses ni siquiera perdonarán el aceite de cocina. Así es. A través de las 2 primeras rondas de la competición, descubrí su mayor debilidad. Debilidad. ¿Cómo es que no lo sé? ¿Qué debilidad tengo? A través de los 2 primeros combates, sus 2 platos fueron paloma asada en arcilla y manzanas confitadas. Ya sean estos 2 platos asados o salteados, son inseparables del aceite. Tales elecciones están relacionadas con tu largo historial de vender arroz salteado en un puesto. Esta es tu mayor debilidad. Tu habilidad para saltear, de hecho, no ha retrocedido. Incluso en este punto me avergüenzo de mi inferioridad. Pero ahora el aceite está prohibido. No puedes cocinar platos que vas a usar para luchar contra mí. ¿Quién te dijo que solo sé cocinar platos? Chayon, ve a buscar los ingredientes de la cocina de nuestro restaurante. Sácalos. Voy a preparar un plato de sopa de 8 tesoros. Que estos extranjeros, que son como ranas en un pozo. Vean nuestra verdadera habilidad culinaria de la gente de Daxia. De acuerdo. Vayan a la cocina trasera y traigan todos los ingredientes. Ustedes también bajen y traigan algunos ingredientes. Presidente Chu, usted y mi papá se conocían desde hace mucho tiempo. Que fue exactamente lo que vivió, para pasar de ser un dios chef de renombre mundial, a convertirse ahora en un vendedor ambulante con un puesto. Tu padre se volvió así. Todo por tu culpa. ¿Quieres decir que por mi culpa? Mi papá se convirtió en el jefe que vende arroz frito al borde de la carretera. Para ser precisos. Fue por ti y por tu madre. En aquel entonces, no mucho después de que se convirtiera en el dios chef, tu madre enfermó gravemente. Un día, de repente vino a mí con la hoja asesina del dios chef. Le pregunté por qué quería vender esa hoja. No importaba cómo lo dijera. Eso también era algo que le pertenecía exclusivamente, solo a su honor. ¿Qué dijo mi papá? Él dijo, la enfermedad de mi esposa necesita dinero urgentemente. Tú aún eras joven, y habría muchos lugares donde se necesitaría dinero en el futuro. No importa cuán importante sea el honor personal, no es tan importante como la felicidad de una familia. Así que gasté dinero y compré la hoja. Es una lástima. Tu madre aún no lo superó. Tu padre se quedó solo, criándote hasta que creciste, y se convirtió en lo que ves ahora, el pequeño jefe del puesto de arroz frito. No puedo creer que recién ahora me entere lo mucho que mi papá ha trabajado todos estos años. Si no fuera por mí, su vida definitivamente sería mucho mejor de lo que es ahora. No. Al contrario, creo que es precisamente por ti. ¿Qué pudo superar ese periodo tan difícil? No esperaba que tuviera un pasado así. Parece que lo he malinterpretado. Cuando termine esta competencia, llevaré a mi papá a viajar por todo el mundo y a disfrutar la vida como se debe. Me temo que para entonces, tú que pierdas la competición, solo serás apto para ser como una rata que corre por la calle, apenas aferrándote a la vida. Viejo, en lugar de cocinar bien. ¿De qué estás hablando aquí? ¿Crees que soy como vosotros, cerdos Daxia? Lento y desordenado. Mi plato estaba terminado hace mucho tiempo. Todo esto ya ha terminado. Tan rápido. Foie gras con salsa de cerezas. ¡Qué rico aroma a foie gras! Parece que las habilidades culinarias del maestro Dauge han mejorado aún más que antes. No puedo esperar a probarlo. Y si terminaste primero. Estamos compitiendo en sabor. No es una competencia de velocidad. El plato que hizo mi papá definitivamente es más sabroso que ese plato de cerezas malo que hiciste.
Sopa de 8 tesoros. Dije que todo esto ha terminado. ¿Tú qué quieres decir? Papá. ¿Estás bien? Fuiste tú estabas detrás de esto. Así es. Fui yo. ¿Y qué? Lo derroté. Soy el próximo Dios Chef. Para lograr mi objetivo. No me importa usar algunos trucos. Culpaos a vosotros mismos por ser demasiado tontos. Ni siquiera pudisteis descubrir tal truco. Persona despreciable. Aunque te conviertas en el Dios Chef, serás despreciado por el mundo. Maestro Dauge, como maestro internacional, ¿cómo pudiste usar métodos tan sucios? Señorita Lucy, le aconsejo que se ocupe de sus propios asuntos. Le pregunto, según el contrato que acordamos, si una de las partes no puede presentar un plato durante la competición, ¿cómo se debe determinar al ganador? Debería ser. La otra parte debería ser declarada ganadora directamente. Correcto. Así es. Cooperar obedientemente es beneficioso para todos. El título de Dios Chef, como puede ser puesto sobre la cabeza de un cerdo Daxia. Después de hoy, yo, Dauge, seré el legítimo Dios Chef. Lo siento. Firmé el contrato. No tengo elección. Tú, falso Dios Chef, vuelve a tu puesto de carretera. Yo, Dauge, soy el verdadero Dios Chef. Quiero preguntarte. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué has comido en tu vida? ¿De qué te estás jactando? El ganador ha sido decidido. Señorita Lucy, date prisa y anuncia el resultado. Todavía no hemos perdido. Tu mano está herida así. Todavía puedes sostener un cuchillo y cocinar. Este cuchillo lo sostendré por mi papá, aunque pueda sostener un cuchillo y cocinar. No queda tiempo. Según mi observación, esa olla de sopa ya ha agotado todos tus ingredientes. Si empezaras de nuevo ahora, simplemente no hay tiempo suficiente. Papá, ¿qué debemos hacer? Tiene razón. Ahora solo quedan algunos restos de vegetales de la cocina. No hay forma de hacer un plato con ellos. No te preocupes, Xiaoyun. En cuanto a los ingredientes, papá todavía tiene algunos. El restaurante se quedó sin. ¿De dónde sacaste los ingredientes? Lo olvidaste. El puesto de arroz frito de papá todavía está fuera. Todavía quedan algunos ingredientes sin usar dentro. ¿Cómo pude olvidar eso? Rápido, apúrense y traigan los ingredientes. Papá, iré contigo. Solo los estertores de un cerdo Daxia. Ingredientes de baja calidad de un puesto de carretera. ¿Qué clase de buen plato puedes hacer? Derrotarte es más que suficiente. And narrated by M Media. Papá, todo está aquí. Pero, ¿con esto realmente se puede hacer un plato? Esto es suficiente. No queda mucho tiempo. Comencemos. Papá, ¿qué plato vamos a hacer? Por supuesto, es el de tu papá. Especialidad. Arroz frito del chef Dios. Arroz frito. Tienes prohibido usar aceite. Sin aceite, ¿cómo puedes hacer arroz frito? No necesitamos esto. Todavía podemos ganar. Xiaoyun, corta la carne. De acuerdo. Esta vez, absolutamente no me echaré atrás de nuevo. Papá, la carne está cortada. Siguiente. Esto es manteca de cerdo. Solo dijiste que no podíamos usar aceite de cocina. No dijiste que no podíamos usar manteca de cerdo. Señorita Lucy, esto no cuenta como trampa, ¿verdad? No cuenta, por supuesto que no cuenta. Solo juega con tus puntos fuertes. ¿Qué pasa? También existe esta forma. Nuestra cocina Daxia es amplia y profunda. Ustedes, extranjeros, todavía tienen mucho
¿Qué aprender? ¿Sabía que este pequeño problema definitivamente no te detendría? Fuera de la olla. Papá, yo lo haré. Arroz frito del chef Dios. El momento es perfecto. Solo no sé cómo sabe. PIR creo. Que con ustedes, padre e hijo, trabajando juntos. El plato cocinado con el corazón. No debería ser tan malo. ¿Qué es eso de arroz frito de Dios, chef? No es solo un tazón de arroz frito con huevo. Además, lo hizo con una mano. No creo que pueda ser tan delicioso. Delicioso, tan delicioso. Sí, nunca puedo comer arroz frito tan delicioso otra vez. ¿Qué haré? Extraño. ¿Por qué estoy llorando? Son las cebollas. Le puse cebolla. Chayon. Todo es culpa de papá. No cuide bien de tu madre. Está bien, papá. Todavía me tienes a mí. Vamos a comer. ¿Te hice arroz frito del chef Dios? Arroz frito del chef Dios. Sentimientos verdaderos añadidos a los ingredientes. No hay mejor sabor en este mundo que este. Anuncio. La ronda final. The film was translated Daxia gana. and narrated by Esta M competición. Media. Termina aquí. Señorita Lucy, ¿qué clase de broma está haciendo? No comió ni un solo bocado de mi plato. ¿Cómo puede declarar los ganadores? La emoción sincera contenida. En el arroz frito hecho por este padre e hijo. No es algo que tu despreciable plato pueda igualar. Puedo saberlo incluso, sin probarlo. Cállate. La gastronomía molecular que hice, ¿cómo podría ser inferior a un simple tazón de arroz frito con huevo? Eres tú. Debe ser tú. Al ver lo patéticos que eran el padre y el hijo, así que me juzgaste como el perdedor, ¿verdad? Bien. Voy a difundir este asunto por todas partes. Voy a hacer que tu lengua de Dios pierda toda su reputación. ¿Cómo puede ser tan delicioso? ¿Por qué es tan delicioso? ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. ¿Qué tal? Ahora sabes dónde perdiste. Según la apuesta. De ahora en adelante, no volverás a pisar una cocina. Imposible. No perderé. No puedo perder. Soy el presidente de la Alianza Internacional Gourmet. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda perder. Voy a matarlo. Si lo mato, seré el nuevo chef Dios. Cuidado. Papá.
Ustedes, los americanos, son solo un montón de malos perdedores. Daoge, eres increíblemente audaz, atreviéndote a herir a alguien abiertamente, en nuestro territorio de Daxia. Guardias, arréstenlos a todos por mí. Y entréguenlos a las autoridades pertinentes. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacerme esto. Soy el presidente de la Alianza Internacional Gourmet. No puedes. No puedes hacerme esto. Yo tampoco juego más.